Y con la medida que se anunció la semana pasada de poner una nueva restricción a la compra de dólares, empezaron a salir distintas voces, reacciones, reflexiones y explicaciones sobre esta medida. ¿Por qué los argentinos ahorran en dólares? ¿Por qué la famosa restricción externa sigue siendo una pesadilla que oprime el desarrollo de la economía argentina? ¿Es el dólar una pasión de los argentinos? Algo que intentan explicar también muchos diarios con esos titulares. Bueno, una vez que se conoció esta medida de restricción a la compra de dólares, no faltaron los Milei que salieron a decir que es una medida inmoral, que atenta contra la libertad. Dijo un gobierno liberticida, lo llamó Milei, algo esperable, digamos, ¿no? Viniendo de estos voceros del liberalismo que detrás de esas frases rimbombantes, en realidad lo único que defienden es la libertad acotada a una minoría de ricos y millonarios que viven del trabajo ajeno. No sorprende esto de Milei. Pero tampoco faltaron declaraciones al estilo de Jorge Lanata, que siempre intenta utilizar la grieta y aumentar esa grieta. Enumeró los funcionarios del oficialismo que ahorran en dólares con la burda omisión de todos los fugadores seriales del macrismo que durante su gobierno tomaron gran cantidad de medidas que favorecían los negocios que tienen ellos mismos. Lo que se conoce como que de los dos lados del mostrador, como estuvo muchos de los funcionarios del gobierno de Macri. Tan burdo como esperable lo de Lanata, que cerró su monólogo el otro día diciendo ustedes pueden ahorrar en dólares, hablándole a los funcionarios y nosotros no. Bueno, todos detrás de estos voceros mediáticos, lo que tenemos que buscar o pensar es el poder real o el poder económico que hay detrás de este rechazo a este tipo de medidas. Y me refiero a las corporaciones empresarias y en particular al sector del campo, porque se leyó por ahí a la sociedad rural, Coninagro, que cuestionaron estas medidas porque son los que vienen presionando para una devaluación del dólar. Este sector concentrado del agro quiere un dólar más alto porque eso le permitiría exportar sus productos con un margen de ganancia mucho mayor, aunque eso implique que la población, el pueblo trabajador, vea encarecido productos básicos como la harina, la leche y un montón de sus derivados. Es decir, que el pueblo trabajador para ellos debería pagar sus ganancias, su mayor capacidad de tener ganancias. Pellegrina, titular de la sociedad rural, además afirmó que estas restricciones generan incertidumbre, que no hay confianza en los mercados, no hay confianza en la economía argentina, y habla como si la confianza en los mercados fuera algo que se produce por una mano mágica. Ahora, son estos mismos sectores del campo, la sociedad rural, Coninagro, los que crean esa llamada incertidumbre. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen? Están acopiando sus productos o acopian los dólares y extorsionan con eso para presionar justamente a la devaluación. Históricamente este sector concentrado del agro ha jugado ese rol en el país por el poder económico que les da tener la libertad de manejar las exportaciones que permite que ingresen dólares al país. Y hay que decir que son un puñado pequeño de corporaciones que además tienen una particularidad. La particularidad es que el 60% de ese comercio exterior que controlan está en manos extranjeras, el 60%. Y son solo 5 multinacionales que, por ejemplo, concentran el 57% de las ventas totales al exterior de granos y derivados. Para nombrar ADM, Bunge, COFCO, Cargill y la Argentina Aceitera General Dehesa. Bueno, entonces de estas conclusiones, ¿no? Esta pasión del dólar que se habla a veces en los medios de comunicación, en realidad lo que tenemos que ver es que con un comercio exterior concentrado en manos extranjeras, que esto quiere decir que giran sus ganancias y divisas a las casas matrices. Entonces este es uno de los factores centrales que construyen esa supuesta pasión por el dólar que se le quiere adjudicar a toda la sociedad. No, es de estos sectores extranjeros que giran sus divisas. Personajes como Jorge Lanata se escudan en los ahorristas para no hablar de la responsabilidad de estas multinacionales extranjeras que son las que mueven a miles de millones de dólares. Y la extranjerización de la economía argentina no es solo del sector agropecuario, sino que
es de todo el aparato productivo. Si uno ve todo el aparato productivo, son 500 empresas, las más grandes del país, y el 63% de ellas también son extranjeras. Entonces, también para responder a estas afirmaciones de Milei, la supuesta libertad que defiende Milei es justamente la libertad de estos sectores para hacer sus operaciones y negocios, y es la libertad de los fugadores la que defiende Milei. ¿O alguno vio escandalizarse o escuchó escandalizarse a Milei por el informe que publicó el Banco Central, que muestra que durante el gobierno de Macri hubo una fuga de 86.000 millones de dólares? Por supuesto que no, Milei no se va a escandalizar por esto, porque esto es lo que defiende. Defiende esa fuga y ese saqueo del país. Pero también hay que decir que estos discursos están habilitados por las propias medidas que está tomando el gobierno, porque si uno dice, bueno, una situación económica, social que es cada vez más crítica, el gobierno está haciendo eje en el problema de la restricción externa, de la falta de dólares, y dice se necesitan dólares para reactivar la economía. Ahora, las medidas que está tomando el gobierno es apuntar a los ahorristas, es decir, un sector de la sociedad que quiere resguardar sus ahorros de la inflación, y tiene un elefante verde al lado al que no está tocando de ninguna manera. La economía extranjerizada que se lleva a los dólares, a las casas matrices, la fuga de divisas que continuó también durante el gobierno de Alberto Fernández, e incluso en el informe que hizo el Banco Central, ahí está Telefónica, Shell, General Motors, Arcor, Monsanto, esas son algunas de las más fugadoras del país y que están asociadas además a los grandes bancos que tampoco está tocando el gobierno. Entonces, ¿por qué no se apunta acá para resolver esta famosa restricción externa, este famoso problema que ata nuestra economía y se apunta a los ahorristas? Incluso también salieron algunas plumas afines al oficialismo a cuestionar la medida del gobierno, pero con un ángulo que focaliza en la preocupación de que el peronismo rompa lazos con la clase media. O con los que aspiran o se sienten de clase media, porque es una categoría, convengamos, bastante más compleja. Y yo creo que este ángulo es equivocado, porque está más preocupado por las especulaciones electorales, me parece, que por resolver y apuntar verdaderamente a los problemas estructurales que tiene el país. Y acá quiero ir a dos cuestiones finales. El gobierno de Alberto Fernández las últimas semanas viene siendo bastante cuestionado por detractores y también por simpatizantes, porque no ofrece ningún plan ni rumbo claro de la economía. Eso es algo que se viene repitiendo. Que se vienen poniendo parches para administrar la miseria, que la miseria para las grandes mayorías, convengamos, ¿no? De eso yo creo que no hay ninguna duda, pero es parcialmente cierto que no hay un rumbo, porque hay algo que sí es muy claro en el plan del gobierno y que no se toca, que es que le van a pagar a los acreedores externos y al FMI dólar por dólar, incluso sin investigar esa deuda como hemos denunciado. Y esto hace más ridícula la medida de apuntar a los ahorristas por la falta de dólares. Hace insostenible que el problema sea, escuchen lo que dijo Santiago Cafiero, el problema es la pulsión de ahorrar en dólares. Dijo que es un problema cultural de la Argentina. No es ningún problema psicológico, ningún problema cultural. Hay poderes materiales y que se expresan en esta extranjerización de la economía y en esta fuga. Y además hay que agregar que con el gobierno de Alberto Fernández ya se pagaron de deuda alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué no se apunta ahí? ¿De dónde se van a sacar dólares? ¿Por qué no se apunta ahí? Entonces, esto lo planteo porque hay que preguntarse entonces, en una crisis como la que estamos viviendo, ¿por dónde va a venir el ajuste? Digamos, si no se apunta a estas grandes corporaciones, estos sectores concentrados de la economía, ¿a quién va a ir el recorte? ¿A quién va a ir el ajuste? Y digo, quería agregar también que ayer escuchamos al industrial Funes de Rioja oponerse, por supuesto, al aporte por única vez a las grandes fortunas, diciendo, ¿quién no tiene 200 millones de pesos en el banco, ¿no? Como si fuese algo común para este señor. Bueno, estas son provocaciones de una clase empresaria que es parásita, que parece una provocación para las miles de familias que están peleando por un pedazo de tierra para no quedar a la intemperie o con casas precarias de lona y de chapa. Es una provocación a los que no ven aumentar su salario, que tienen las paritarias congeladas o por debajo de la inflación, como los estatales, por ejemplo.
Pero bueno, lo que hace las declaraciones de Funes de Rioja es graficar lo que es esta clase empresaria parásita. Y la única zaraza, para retomar bueno, los dichos que tanto replicaron de Martín Guzmán, la zaraza es hablar de restricción externa y no apuntar entonces a estos sectores, a estas corporaciones que se llevan los dólares de a miles de millones afuera y no de a $200 por mes. La zaraza es hablar de falta de dólares y destinar más plata a la deuda externa que a la salud, como plantea el presupuesto 2021. No va a haber salida para las mayorías y para el pueblo trabajador si no se toman medidas radicales que tienen que apuntar a esos parásitos millonarios. Desconocer de manera soberana la deuda externa, que es ilegal, esa sería una medida elemental, pero que hay que acompañarla por dos cuestiones muy importantes. Una es apuntar a los bancos y nacionalizarlos en un único banco estatal. ¿Esto qué permitiría? Permitiría que se resguarden a los pequeños ahorristas. Permitiría evitar la fuga de capitales y que todo eso se pueda invertir en crear nuevos puestos de trabajo, en la vivienda, que es un problema tan estructural, en obra pública, por ejemplo. Y también la otra sería apuntar a nacionalizar el comercio exterior que está en manos fundamentalmente extranjeras, para que esa pasión por el dólar de unos pocos no nos hunda una vez más en la miseria.